De nuestra coanimadora de hoy, a quien hemos sacado de su rol cotidiano como profesional de la medicina, como médico, además infectólogo y presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Bueno, le ocupamos 2 horas de este viernes para que sea oficialmente la conductora de este programa, de este espacio radial en el que siempre la estamos consultando. Y sobre todo durante la etapa de pandemia, vaya que la llamábamos prácticamente todos los días para tener el parte oficial, lo que venían evaluando y obviamente esa capacidad de respuesta que uno siempre en situaciones de emergencia aspira a aportar con información valiosa como la que, bueno, la doctora Patricia Valenzuela generalmente, siempre además, para ser más exacta, ella comunica con cada entrevista que le hacemos. Y en esa etapa de pandemia fue una gran aliada, trabajaron muy duro como comunidad para atendernos, para protegernos, para responder a la emergencia, para sacar algunos de situaciones muy complejas, y de eso y más hablábamos siempre. Y bueno, por supuesto con ella estamos revisando además los diferentes panoramas de infecciones que se siguen presentando en Venezuela. Y hoy la sacamos un poquito ni siquiera la sacamos del todo, porque vamos a girar en torno obviamente a la salud, que es su fuerte, le encanta y la apasiona, la mueve a diario, pero por supuesto también queremos hurgar en la persona, ese ser humano con esa vocación, esa calidad que tiene, que le brota y por lo cual siempre busca dar lo mejor de ella para los demás. Doctora Patricia, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hola Gladys, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias a tu equipo y bueno, yo encantada, para mí es un honor, de verdad, muchísimas gracias. El honor es nuestro porque siempre lo digo, admiro al gremio médico venezolano y bueno, a pesar de las circunstancias, pues destacan. Para mí eso los hace todavía mucho más valiosos, que sin recursos, generalmente dan incluso mejores resultados, hay que decirlo, aunque las comparaciones son odiosas, pero resultados que asombran incluso a otros países, ¿no? Con lo poco que se tiene. Y bueno, eso es voluntad, eso es amor, eso es pasión, eso es calidad humana, sobre todo eso, la humanidad que los mueve a ustedes para ayudar a los demás y por lo cual escogen la mayoría. No podemos generalizar porque hay unos que son mercantilistas, pero la mayoría escoge la profesión básicamente con ese propósito de ayudar. Este tema que escogió me encanta y es parte de su gusto musical, Bittersweet Symphony de Verse. Bueno, ¿qué significa para usted, doctora? Bueno, la verdad que forma parte del soundtrack de mi vida, sobre todo esa época de estudiante de medicina, de pregrado. Y además es entender que la vida es así, la vida es agridulce. Agridulce, a veces es más saladita, pero tiene cosas muy buenas y yo creo que ya después de pasado bastante tiempo ejerciendo la medicina y mi especialidad, la cual, como tú bien lo dijiste, me apasiona y yo de verdad infectología la volvería a hacer en cualquier otra vida. Es entender pues que la vida es bella y con sus altibajos uno lo que va es aprendiendo cada día. Es bueno cuando se tiene esa visión acertada, ¿no? Para crecer, obviamente, de las circunstancias. Eso es muy valioso lo que acaba de decir. Y definitivamente la vida es bella, pero no es fácil. Y cuando usted decía con esos matices y todos los gustos, todos los sabores, definitivamente así como hay momentos muy dulces, hay momentos muy amargos. Sí. Amargos, difíciles de digerir, de procesar. Sí. Y eso, bueno, eso en Venezuela nos ha tocado y bastante, ¿no? Y a ustedes como gremio médico mucho. ¿Por qué infectología? Que dice que si volviera a estudiar pasaría otra vez por la misma especialidad. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que cuando me pongo a pensar, cuando escogí infectología, yo tenía una duda. Yo, de hecho, me postulé para infectología, para el posgrado de infectología y para el posgrado de medicina interna oncológica. En ambos quedé, pero después llegó el momento de la decisión y la decisión fue infectología, porque además me parece, primero, en la mayoría de las oportunidades curas al paciente. Además puedes prevenir que se enferme. Y hay una característica de la especialidad y es que va creciendo, vas aprendiendo, se inventan, hay desarrollo científico, hay investigación,
Y a lo mejor pautas que al principio o hace unos años considerábamos que era lo correcto o que era lo que había que hacer porque estaba pues estandarizado, investigado, pues en la actualidad se cambió. Y además, yo creo que esa versatilidad nos permitió dar la cara en la pandemia. En la pandemia, porque era enfrentarse a algo absolutamente nuevo, pero que nosotros podíamos ayudar. Entonces, es una especialidad que te da, que es flexible y va creciendo, te hace crecer y siempre estás estudiando. Ojo, en todas las especialidades y en todas las carreras se estudia siempre, pero yo creo que infectología particularmente te permite eso. Por ejemplo, bueno, en lo que es vacunas, en lo que es VIH, lo que son, pues, todo lo que es pandemias, epidemias, te permite seguir investigando. Son dos desafíos. Los desafíos que se presentan, claro. Pero también me imagino que para ustedes es frustrante, o más que para uno. Para mí es muy frustrante que logros que en algún momento de nuestra historia, por ejemplo, la que es la historia local, porque bueno, podemos también hablar de los desarrollos mundiales, pero particularmente en Venezuela hemos transitado por momentos de gloria, por decirlo así, ¿no? En investigación, resultados para proteger a la población justamente de ciertas infecciones. Y volver ahí, después de varias décadas, o no salir por malas políticas públicas, es frustrante. Sí. Uno dice, pero eso ya estaba materia vista. ¿Por qué volvemos otra vez atrás? ¿No? Para usted debe ser peor. Sí, de hecho, sí, es un choque. Por ejemplo, nos pasa, yo creo que el ejemplo perfecto es malaria. Venezuela fue ejemplo de control de malaria en Sudamérica y en el mundo. Lo que el doctor Gabaldón hizo fue algo que quedó escrito y que se extendió, se internacionalizó. Y que ahorita estemos pasando y que ahorita Venezuela haya tenido pues la mayor cantidad de casos de malaria y bueno, siga teniéndolos, pero va controlando, se va disminuyendo el número. Uno dice, bueno, ¿por qué pasa esto? Ciertamente sí, es frustrante, bueno, pero también nos dice que también nos tiene que hacer traernos a la reflexión. Estamos haciendo todo bien, nos confiamos o podemos, para mantener lo que se había logrado, reinventarnos y seguir avanzando. No lo sé, yo creo que definitivamente el escenario venezolano en cuanto a políticas públicas es muy complejo y retador y frustrante muchas veces. Pero sí, porque además creo que en su área no se puede bajar la guardia. Exacto. Porque siempre hay alguna amenaza, ya lo hemos visto. Sí, siempre es así. Y yo creo que eso, yo creo que a veces esa frustración son fuerzas o son energías para seguir manteniendo la guardia alerta, atentos de lo que está pasando, porque sí, la verdad aparecen virus nuevos, aparecen enfermedades nuevas o reemergentes que se hacen más fuertes en la actualidad, como pasó por ejemplo con chikungunya en su momento, que uno buscaba en la literatura y era un párrafo de 5 líneas lo que describía chikungunya. Y ahora, bueno, Venezuela de hecho pudo describir casos típicos y atípicos de chikungunya en publicaciones internacionales. Entonces, y cuando mucha gente decía, no puede ser, esto no puede estar pasando, no, sí pasa. Y bueno, lo describimos y también nos permitió como enseñar o mostrar, mira, esto es lo que está pasando. Tuvo sus riesgos, definitivamente. Sí. ¿Cómo maneja una infectóloga su cotidianidad dentro de esas amenazas de los virus, etcétera? ¿Se vuelven paranoicos? ¿Cómo es? Bueno, cuando llega con tanta información, sí. Con tanta información, porque uno se volvió paranoico con la pandemia. A mí me quedaron ciertas cosas que espero no cambiar, de verdad, como por ejemplo el hábito de estar todo el tiempo con el alcohol limpiándome las manos. Bueno. Pero a ustedes no les da de vez en cuando así como cierta paranoia ante ese conocimiento sobre las amenazas con virus. Bueno, sí, a veces sí preocupa, pero por ejemplo, con respecto al lavado de manos o la desinfección de manos, yo siempre lo he hecho. Y el que me conoce sabe, no, es que la doctora Valenzuela siempre ha tenido un gel antibacterial en su cartera, siempre. Porque eso fue lo que nos enseñaron, para eso nos entrenamos, y eso es sistemático, o sea, eso está en mí, y en cuanto a paranoia,
Mis hijos llevan de toda la vida un gel antibacterial en su morral para el colegio. Ellos es así. Y por ejemplo, cuando había dengue y chikungunya, ellos salían para el colegio rociados de repelente. Ya va. Y yo pero mamá, lo siento. Y salían, bueno. Primero repelente, luego protector solar, Exacto. luego la lonchera. Y luego la lonchera, ya se pueden ir. Entonces sí, la verdad es que ahorita que lo dices, me vino a la mente eso. Y yo decía, sí, es cierto, la verdad que es esa paranoia. Porque tienen la información, claro, uno no tenía esa información que sí, sin duda tuvimos de primera mano, obviamente con la pandemia, ante la situación de emergencia, pues nos enteramos, parecíamos todos médicos. Sí. Todo el mundo sabía más que ustedes. Sí. Pero sí te queda esa información que te lleva, por supuesto, a tomar ciertas medidas. Ahora bien, ya son las 3:39. A partir de este momento se va a encargar de la conducción de este espacio. Esperamos que disfruten mucho, por supuesto, el programa de hoy. La acompañaré en este proceso. Gracias. La doctora Patricia Valenzuela es entrevistada siempre como médico infectólogo por muchos, incluyéndonos como equipo. Presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, es la coanimadora de hoy hasta las 5 de la tarde. Y para cerrar el segmento siempre les regalamos pues lo que es el trabajo de Luben Manso. Luben Manso es psicólogo, se ha especializado en onomástica, significado de los nombres, y siempre a nuestros coanimadores les hace una capsulita con información sobre el nombre o los nombres, porque a veces son 2 o 3. Esto dice de Patricia. Hola Gladys, el nombre de la coanimadora del programa de hoy, Patricia, llega a nosotros desde la antigua Roma. Deriva de la palabra patricius, que significa textualmente patriarca, lo que implica heredar el rol del liderazgo. Su segundo nombre, Noemí, viene a nosotros desde la antigua cultura hebrea. Deriva de las palabras na, que significa mi, y omi, que significa dulzura o encanto. Por lo tanto, Noemí implica ser mi dulzura o mi encanto, lo que implica heredar términos de amabilidad, gentileza y dulzura. En consecuencia, la combinación de Patricia Noemí implica ser aquella persona que ejerce el rol del liderazgo gracias a su encanto. Pueden comunicarse conmigo a través de @luben.manso, Luben con B alta o B labial y Manso con Z. Gracias y hasta la próxima. Ay, qué bello, gracias. Muy lindo. Bueno, lo certificamos porque siempre decimos que es un encanto usted, de verdad, porque gracias. Bueno, hay personas de personas y cada vez que uno usted la solicita está ahí disponible con la mejor actitud, siempre amable, encantadora al aire también, además de profesional siempre muy cercana a la audiencia, ¿no? Evidenciando lo que le ocupa y le preocupa obviamente nuestra salud. Gracias a usted, doctora. Esto es una especie de tributo a usted y a todos los grandes profesionales que tenemos en Venezuela dentro del área de la medicina, que es fundamental además en el resguardo de la salud. Sin salud, como siempre dicen, no hay más nada, ¿no? Lo primero que hay que cuidar es obviamente nuestra salud. Vamos a hacer entonces una pausa y ya al regreso usted se encarga de todo. Ahí tiene al equipo listo, además está transmitiendo del estudio, me encanta, y hay el equipo listo para asistirla en todo lo que necesite y marcando de los tiempos, porque a mí me los marcan, eso me estresa mucho. Bienvenida, ya usted Gracias. Va a saber lo que uno vive con los tiempos. Hacemos una pausa, en breve volveremos. Vamos a hacer un corte musical y vamos a escuchar Ojalá de Guillermo Carrasco. Guillermo Carrasco.